Hola, ¿qué tal, Canex Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues hoy vamos a ver un tutorial un poquito especial en relación al que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos un tutorial referente a los consejos que tenías que tener en cuenta para poder presentarte al examen e intentar aprobarlo, intentar para garantizar con esos consejos y garantizar el aprobado. Bueno, pues esta semana, a raíz del tutorial de la semana pasada, porque nos han mandado muchas preguntas a info@icanexschool.es en referencia a los centros de formación que hay y tal, te vamos a dar los 10 consejos en este tutorial, los 10 mejores consejos para que puedas decidir sobre qué centro de formación es el que más te conviene para formarte en un curso KNX Partner básico. Así que, si te parece bien, comenzamos. Consejo número 1. Decide si lo que quieres es aprender o solamente quieres el título KNX Partner básico. Si lo que solamente quieres el título KNX Partner básico, no tienes por qué ser tan sibarita a la hora de buscar un centro de formación. Puedes ir a cualquiera. Consejo número 2. Tienes que decidir si quieres hacer el curso semipresencial o el curso completo de una semana. La diferencia es que el curso semipresencial solamente es de 2 días. Y como comprenderás, en 2 días vas a aprender relativamente poco. Es un curso que se denomina autodidacta. El curso de una semana vas a aprender mucho más porque vas a estar una semana en el centro de formación. Consejo número 3. Busca el centro de formación que más cercano esté a tu casa. De esta manera te costará menos el desplazarte, el tener que dormir fuera de casa y todo eso. Pero si el caso es que te tienes que desplazar, tampoco te preocupes porque hoy día hay formas de desplazarse muy baratas y formas de alojarse en lugares también muy baratas. Consejo número 4. Busca el curso donde te lo den más barato. No todos los centros de formación cuesta lo mismo realizar el mismo curso. Consejo número 5. Valora si el centro de formación tiene la capacidad de que te pueda vender producto o alguna maleta de prácticas o cualquier dispositivo con el cual tú luego, si lo deseas, puedas practicar en casa. Consejo número 6. Contacta con antiguos alumnos de ese centro de formación y pregúntales cómo le ha ido el curso con él. Si contactas con alumnos que han hecho el curso KNX Partner básico en un centro de formación y otros el avanzado en otro centro de formación, tendrán una realidad mucho más veraz que aquellos que no han conocido otra cosa que un solo centro de formación. Esa información para ti te viene genial para valorar si uno u otro. Consejo número 7. Pregunta al centro de formación qué tipo de vínculo vas a poder tener con ellos cuando seas un antiguo alumno. Si puedes acceder a un área privada donde puedan tener recursos, si hay webinars, si hay charlas, si hay algún tipo de actividad o algún tipo de, no sé, de recurso o de, no sé, algo que te venga bien una vez que salgas del centro de formación. Consejo número 8. Infórmate de los posibles vínculos que pueda haber entre un centro de formación y un fabricante, y frente a eso saca tu propia conclusión. Consejo número 9. Pregunta quién va a ser el profesor del curso y que te den su nombre. Consejo número 10. Asesórate e infórmate sobre la trayectoria profesional del profesor que te va a dar el curso y si tiene experiencia real en programación, instalación, montaje y reparación, mejor que mejor. Bueno, KNX Follower, por estos son mis 10 consejos a la hora de elegir o buscar un centro de formación si lo que tienes pensado es realizar un curso KNX Partner básico o avanzado. Así que nada, lo dejo ahí y espero que os haya gustado este tutorial. Nos vemos la semana que viene.
Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete. Y recuerda, KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.